Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. El motivo de esta videoconferencia es brindar las orientaciones para el examen final en cualquiera de sus llamados. Puede ser en el llamado de diciembre, de febrero del año que viene, de julio 2024, diciembre 2024. Cualquiera de los llamados en la misma modalidad. Entonces los objetivos de este encuentro son conocer estos lineamientos para el examen final de esta materia. Las recomendaciones antes del examen final. El examen siempre va a ser oral. Como sugerencia pueden conectarse 5 minutos antes de la videoconferencia. La cámara va a estar encendida durante todo el examen, salvo que ustedes presenten alguna dificultad con internet o con el clima, van a encenderla cuando tengan la palabra. Es obligatorio que cuando ustedes estén defendiendo su trabajo, tengan encendida la cámara y el micrófono. Se toma asistencia al inicio. La idea es que al inicio de la grabación ustedes puedan poner al frente el DNI, al frente de la cámara, como para comprobar la identidad. Y el alumno que no figure en el listado no puede rendir, y el alumno por sí solo tiene que consultar con auxiliar de profesorado cuál sería el motivo por el cual no puede rendir. Eso lo van a tener que hacer ustedes solos porque yo voy a estar en videoconferencia. Criterios de evaluación. Puse algunos criterios a tener en cuenta. Lo importante es que sepan es que el examen van a tener 7 minutos, ya les cuento bien. Analiza de manera reflexiva las diferencias y similitudes entre la nueva narrativa argentina y la narrativa generacional de postdictadura militar. Esto es mediante la exposición oral, ¿no? Demuestra la comprensión profunda de los temas, estilos literarios, contenidos históricos, destacando los elementos distintivos entre las contribuciones a la literatura contemporánea. Esto es mediante la selección de ese material que ustedes van a tener previo, o sea, porque siempre que hay una exposición tengo que planificarla. Y esto va a demostrar si ustedes manejan algún tipo de autor que hable de. Reconoce y analiza los temas recurrentes, o sea, los temas recurrentes le vamos a llamar tópicos o le vamos a llamar temáticas. Esto lo vemos en la otra próxima diapositiva. Y como ustedes van a defender el ensayo que escribieron, es muy importante que tengan la estructura del ensayo bien claro. Va a ser oral, de 7 minutos va a tener cada uno. La defensa es la defensa del ensayo que escribieron, del texto argumentativo, o sea, cuál es la tesis, cuál es la temática. La diferencia entre tesis y temática es que Ducrarov habla de manchas temáticas, entonces puede ser la mancha temática o la temática del filicidio, y después deben enunciar la tesis y contar qué obras han elegido, qué obras han analizado y la conclusión. O sea, cuando hablen del ensayo deben tener en cuenta la estructura del ensayo. Es importante que la planifiquen a esta exposición con el tiempo asignado, y es muy importante también, como rinden de forma virtual, que miren a la cámara cuando estén hablando. Todos los llamados de esta materia se tienen que inscribir para poder rendir. En cualquiera de los llamados la modalidad va a ser igual. Esta materia es oral, la defensa. En ninguna instancia se va a tomar una evaluación escrita. Si hacemos un poquito de repaso,
vemos que esta materia, al ser un seminario, se presta para para trabajar diferentes formas de dispositivos. Ustedes en Literatura Argentina 1, que esa la tuvieron anual, vieron todos los textos argentinos hasta el nunca más, hasta el periodo del golpe militar. Esta materia es la continuación de Literatura Argentina 1. Es a partir de ese golpe militar en adelante, del 2001 y posteriormente, también hay trabajo, y este año también han publicado trabajos. La única persona que ha hecho un análisis de todos los escritos argentinos se llama Elsa Dukrarov. Ella escribió Los prisioneros de la torre, un ensayo, es un texto argumentativo, que hace un análisis a todo lo que fue escrito desde el golpe de Estado, el último golpe de 1976, al 2001. Ella en ese libro hace un análisis de los escritos y hace una selección, y ella va a venir a hablar no de movimientos literarios, sino de generaciones. Personas que fueron conscientes dentro del golpe militar y personas que no tenían conciencia cívica dentro de ese tiempo. Entonces, cada generación escribe desde su lugar. La persona que fue consciente del golpe militar escribe desde el dolor, desde la muerte, desde el cadáver. Y la persona que no tenía conciencia cívica en ese tiempo escribe posteriormente, escribe lo que ve, ya sea traumático o no traumático, ¿sí? Elsa Dukrarov, dice que ya no va a haber movimientos literarios, sino más bien generaciones. Primera y segunda generación está en el libro Prisioneros de la Torre. Y la tercera generación está en Narrativas Emergentes, que es otro libro que es la continuación de Prisioneros de la Torre. Hasta el momento hay 3 generaciones. Y en esas generaciones hay nombre y apellido de escritores, ella los agrupa por temáticas, los agrupa por calidad de escritura, por temas de escritura. Es muy importante que ustedes diferencien y sepan entender que cuando decían que en la Argentina no se escribía nada, no es que no se escribía nada, se escribía desde otros temas. Quizás no había una crítica porque no había una publicación oficial, ¿sí? Mucha gente de la primera y segunda generación alcanzó a escribir un cuento, escribió desde lo trágico. Entonces, esto hace a un análisis exquisito que hace la autora Dukrarov. Ella va a venir a seleccionar estos escritos y estas generaciones por diferentes manchas temáticas o temáticas. Ella le va a llamar manchas porque cada una salpica a la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás en una obra literaria ustedes van a ver la mancha del filicidio que salpica al rol social de la mujer o salpica a la legitimidad y a la autoconciencia. Ella le llama mancha por eso. No está determinada bien dónde termina una y empieza la otra. Se puede analizar de diferentes formas. La mancha del filicidio, de hecho, esta temática no fue escrita en Argentina en el golpe de Estado, sino más bien desde la antigüedad. El filicida es aquel padre que asesina a sus hijos, a su progenie, se le llama. Elsa Dukrarov va a tomar la mancha de filicidio como metáfora y la va a analizar en los pichis ciegos de Fowell,
que la historia cuenta de soldados argentinos peleando con los ingleses. Ella sostiene que ese padre filicida es el Estado y esos hijos son los soldados enviados a Malvinas de 18 años. O también esos soldados ingleses enviados también a pelear con 17, 18 años. Detrás de todo esto hay una parte que es evidente y hay otra parte que no. Si ustedes leen Los prisioneros de la torre y en la ficción analizan las cuestiones que tienen que ver con la realidad, van a ver que sí, que Fowell, aparte de que escribió antes de que finalizara la guerra, hay hechos que sí se relacionan, sí coinciden como hechos reales. Siempre hay que tener en cuenta que un texto literario es ficción, por más que sea que se relacione o que sea perteneciente a hechos reales, siempre lo vamos a tomar en ficción porque nosotros no sabemos cuánto de realidad o cuánto de ficción puso el escritor en esa obra literaria. Entonces, todo lo que son obras literarias en cualquiera de los géneros van a ser considerados ficción. Ese es el elemento característica principal. Ahora, nosotros lo que podemos hacer y lo que hemos hecho durante este cuatrimestre es analizar qué aspectos de la ficción tienen concordancia con la realidad y pueden deducir o concluir en aspectos políticos históricos relacionados a esta ficción. La segunda mancha temática tiene que ver con clase y género. La autora sostiene que estos términos están relacionados entre sí porque va a marcar aquello que tenemos como género por construcción social. La autora sostiene, por ejemplo, que un travesti, aquel pobre que trabaja en prostitución, no se relaciona con esa clase alta. Entonces, por eso es que la clase media alta se relaciona con esa construcción de género. Aquí hay varios escritos, aparte de varios escritos, hay varios hechos. Por ejemplo, en narrativa, en poética, tenemos el texto de Susie Shock, Yo, monstruo mío, que es la primera publicación de un travesti en donde habla de identidad de género mediante la percepción, mediante la construcción social. Luego viene el rol social de la mujer. La mujer durante la historia tuvo diferentes roles sociales. El rol social que le va a dar Dukranov es la de espía, porque ella analiza en el libro La patria de las mujeres, que cuenta la historia de cómo las mujeres ayudan a Güemes, a nuestro héroe nacional, a defender la patria. Como ellas, o sea, se las subestimó desde el primer lugar porque eran adineradas, que tomaban té con otras adineradas, y que los maridos hablaban cuestiones privadas donde ellas tenían acceso a esa información. Fueron subestimadas, sí, porque como no entendían que la mujer podía formar parte de esto, hablaban en el medio sin tener ningún miedo a lo que podían decir porque subestimaron a la mujer. En esa historia, La patria de las mujeres, que tiene la continuidad con Conspiración contra Güemes, ¿qué es lo que hacen? Como las mujeres
llevaban adelante la economía familiar de los hacendados de aquella época, el realista venía, invadía el lugar, se quedaba con la casa, con las reservas y con todo lo demás, y entonces echaba al hacendado a la calle. Entonces las mujeres tenían mucho que perder, todo. Ellas formaron toda una red de espías donde pasaban la información aquella en la que fueron subestimadas porque creían que no tenían ningún peligro al compartir o preguntar o decir algún tipo de información. El hecho es que estas mujeres tuvieron también funciones y roles, que hay diferencias entre un rol y una función a lo largo de este tiempo. Otro hecho característico en Argentina, que también tiene que ver con todas las leyes, es que Ni Una Menos, el 8 de marzo, empezó a generar conciencia y empezaron a a manifestarse en las calles. Primero en diferentes países, pero en Argentina fue también esa rebelión de mujeres. El tópico legitimidad y autoconciencia, esto va a venir a poner en cuestión qué es legítimo y qué entiendo yo por legítimo. Cuánto como ser humano me involucro en la política, cuánto investigo, cuánto sé, qué opinión tengo. En la época de la dictadura militar había diferentes tipos de clases, o sea, en el sentido de que había personas que eran completamente conscientes en esa época y había otras que no entendían lo que estaba pasando. Y la gente que sí entendía no explicaba a la gente que no entendía. Esa es la que marca el tener la autoconciencia, involucrarse en aspectos, porque hay muchas veces que la gente dice, no, yo de política no hablo, o no me interesa, no me relaciono, y hay otras personas que sí van a formar esa autoconciencia leyendo, investigando, trabajando con temas importantes. Bueno, acá hay obras escritas también por mujeres que hacen referencia a que lo legítimo es el ser humano en sí, cuando cree, cuando ve algo, porque si no lo ve, es un rumor o entiende que no es verdad. Hay un texto que hace referencia a una sociedad que tenía, que por ejemplo, era normal y nada fuera de lo cotidiano, tener un cadáver o un muerto, cadáver o muerto, en la vereda de su casa. En ese mundo, en ese lugar, llamabas al 911 para reportar ese cadáver. Y era el ciudadano el que se comprometía a hacer esa investigación que solamente hace el cuerpo forense, porque era normal que todos tengan conocimiento sobre eso. Ahí la escritora hace una relación, primero de legítimo, cuando el ser humano puede ver el cuerpo muerto, puede analizarlo, ve que es real y puede reportarlo. Y cuando toma conciencia o no, la autoconciencia se relaciona con estos hechos políticos que tenemos, que se reflejan, o sea, los hechos en sí hacen alusión a saber o no saber de X tema, que en este caso sería la política. La última mancha temática que hemos abordado es civil y barbarie, que es un sustantivo nuevo, compuesto de dos palabras, de civilización y de barbarie. Se retoma lo que ya Sarmiento en su época vino a definir como civilización y barbarie. Es más, hay muchos escritos, no solo argentinos, sino también latinoamericanos, que hacen relación
y que sí se puede hacer la distinción entre civilización y barbarie cuando no hay leyes o cuando el ciudadano no respeta esas leyes y es ojo por ojo, diente por diente. Bueno, el Sadhu-Krarov viene a unificar estos dos conceptos, ya que se analiza y se determina y no puede existir uno sin el otro. No puede existir civilización sin la barbarie. Ella en el capítulo 13 aborda estos dos contenidos, también hace análisis de determinadas obras, en donde se puede ver el impacto que tiene uno y la relación que hace a su paralelismo, en este caso, civilización y barbarie. Esto es todo lo que hemos trabajado. Ustedes han tenido que seleccionar una obra y analizarlo según todos los tópicos o según un tópico. Entonces, cuando yo voy a preguntar en el examen final, ¿cuál es el tema que elegiste? Ustedes van a responder cualquiera de estos que tienen en pantalla, ¿sí? Yo elegí tema filicidio, elegí tema clase y género. Y la siguiente pregunta que yo puedo llegar a decir es, ¿cuál es tu tesis? O sea, dentro del tema, ¿qué es lo que vos estás defendiendo? Luego viene el material literario que han utilizado y luego viene la conclusión, si esa tesis se cumple o no se cumple. ¿Se entiende todo el monólogo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Material nuevo hay un montón. Obras literarias que yo no he leído, que quizás ustedes sí han leído, también. Los ensayos están aprobados, significa que yo tengo conocimiento de las obras que ustedes han trabajado en ese ensayo. Ahora, si ustedes quieren presentar una nueva obra, lamentablemente me van a tener que escribir por chat informándome de esa obra, porque no sé si yo leí o analicé esa obra. Eso quiero aclarar. Mientras ustedes sean seguros en lo que dicen y no se queden callados, yo no hago preguntas. ¿Eso queda claro? ¿Alguno tiene dudas? No, profe. Franco. Sí, Franco levantó ¿Qué la tal? mano. ¿Cómo están? Buen día. Quería Buen día. consultar lo siguiente. Si bien la materia analizamos desde la literatura, desde el periodo comprendido posterior a la dictadura militar y hasta aproximadamente 2001, yo tengo entendido que después del 2011 emergen autores todavía que siguen escribiendo. Hay una novela que se llama Kriptonita de Federico Falco o de la obra Las cosas que perdimos en el fuego. ¿Tiene conocimiento de ellas? No sé si los conoce. Tengo conocimiento de ello, no solamente de eso, sino porque fue analizado en las narrativas emergentes de Elsa Ducrarov. Ahí hay varios textos, como por ejemplo Cambalache de Bruno Petroni. También está el nuevo Martín Fierro. El nuevo Martín Fierro lo hace de apellido Fariña, es el escritor. O sea, hay, como les dije, material nuevo, hay un montón. Tengo conocimiento, Franco, de lo que me estás hablando. Sí. No te O sea preocupes. que si bien nosotros vamos a defender nuestro ensayo con todo lo que usted nos planteó, podemos mencionar otras obras también que no hayamos trabajado, digamos. Sí, en realidad el corte se hace en el 2001, Sí, pero por cuestiones formales. A ver, el material que se hace para esta materia se envía, se evalúa ese material y se aprueba. Posteriormente al 2018 hubo un montón de cosas, hasta este año. Entonces, esta materia no es una materia cerrada, lo que se
publicó este año y lo quieran defender o lo quieran agregar a lo que ya, a la tesis que tienen, bienvenido sea, solo que sí entiendan que hay material que llega a mis manos y hay material que no, porque no es que todo está en internet y está acabado. Perfecto, perfecto, Entonces, gracias. en tu caso, Franco, quédate tranquilo. Si alguien más tiene algún otro texto que me lo va a tener que pasar si es que yo no lo leí, para poder, porque si no, no puedo comentar con ustedes o evaluarlo si yo no he leído el material. Por eso se hace el corte, como para que el corte en el 2001 se hizo como para mantener hermético eso, como una muestra de investigación, porque si no, seguían y seguían saliendo nombres de autores y obras. La autora analizó 500 obras literarias, y es un montón, y hay más. No, Alicia, ¿querías hacer una consulta? Alicia Prieto. No, no, profe. Solamente le respondí que estaba todo claro lo que usted había explicado. Ah, perfecto. Bueno, esta materia no es cerrada, no es limitada tampoco. Si yo puedo leer un texto mañana y un texto que no conocía y lo puedo analizar, lo que sí está claro son los tópicos que tiene. Se puede analizar algo, cómo está escrito, a que se puede identificar de a qué generación pertenece. Lo que sí quiero que les quede bien claro es que los nombres que Elsa Ducrarov puso en la primera generación fueron renombrados posteriormente. Cuando Elsa Ducrarov publicó Prisioneros de la Torre, publicó una lista de autores reconocidos, de autores que tenían un cuento, un poema, 2 o 3, pero no habían llegado a publicarlo en una editorial. Y luego esos mismos escritores se fueron convirtiendo en renombre. Uno de ellos es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez fue nombrada en el libro y ahí toma importancia para la literatura argentina, igual que Bruno Petroni. Nadie conocía a Bruno Petroni. Y Bruno Petroni hoy está analizada en la primera página de Narrativas Emergentes y tiene un potencial de análisis para aquellos críticos literarios. Entonces, cuando creían que en la Argentina no se escribía nada, sí había escritos. Nosotros venimos de tener hoy todo digital, en tener hoy que evitar trabajar con las editoriales, entonces estos textos se comparten de boca a boca. Yo lo conozco, te lo paso, lo lees, lo analizas y así, porque no hay una crítica que haga referencia a esos textos, salvo Elsa Ducrarov, que sí lo tiene. Y sigue investigando sobre esto, o sea que va a seguir en línea todo el análisis que viene realizando desde 1976. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Cuando emergen los blogs, puede ser, ¿no? Claro, el blog emerge en el 2003, 2004, 2005. Después, bueno, ahora tenemos los libros digitales. Hay una aplicación en donde vos podés compartir lo que escribís. No recuerdo el nombre, pero actualmente tenemos plataformas digitales para poder compartir, leer o escribir de literatura argentina. Acá en Salta hay una autora que se llama Claudia Villafañe Correa. Ella escribió Cuentos Incómodos, se llama. Es una recopilación de varios cuentos, entre ellos
abuso sexual, suicidio, temáticas que hacen el crimen de las turistas francesas que fue acá en Salta. Ella escribe desde ciertas temáticas y, por ejemplo, ese libro, si lo buscas en internet o querés comprar un ejemplar del libro, no hay. No hay porque no sé cuántos ejemplares habrá sacado la escritora y toma temas de abuso, no solamente abuso intrafamiliar, sino abuso de sacerdotes a niños, el suicidio también lo aborda. Sería lindo compartir todos estos temas, porque ¿qué es lo que pasa? Los alumnos, cuando querés darle un texto, el Quijote de la Mancha, con lenguaje español antiguo, les cuesta mucho analizar el contexto de algo que no conocen. Este año me tocó a mí en cuarto año dar el Martín Fierro, del que todos conocen, y dar la versión, sería cumbia del Martín Fierro, que en realidad lo único que hace es respeta la rima de los versos originales del Martín Fierro, pero en vez de poner X palabra, la cambia y lo hace en un contexto más argentino, cumbia. Es más, el Martín Fierro ya en esta versión que tiene el escritor Fariña, ya no anda en caballo, sino más bien es un gaucho que utiliza celular y tiene una moto. Entonces cambian los escenarios, cambian esos análisis, y los alumnos se interesan por esos cambios. Cuando pueden relacionar una cosa con la otra. Y lo novedoso se presta mucho para análisis dentro del aula. Bueno, damos por finalizadas estas orientaciones. La grabación la van a tener subida en las grabaciones, en el tópico grabaciones, dentro de media hora aproximadamente. Voy a estar conectada en plataformas, si me escriben un chat, lo voy a leer. Lo que sí, hasta el 30 voy a estar conectada todos los días, y en diciembre voy a estar afectada a las mesas de examen, entonces mi ingreso no va a ser diario, sino más bien semanal. Quiero que el día del examen, ya sea en el primer o segundo llamado, ya sea en diciembre, en febrero, en julio, cuando quieran rendir, sientan que no es una evaluación de jerarquía diferente, sino más bien es una conversación, es compartir literatura argentina que está en procesamiento, está en auge y se puede abordar de diferentes maneras, ¿sí? Muchísimas gracias por el espacio, éxitos en el final. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.